Bendecida mañana de sábado a todos nuestros amigos y hermanos de la iglesia de Barceló. Es un privilegio para mí, un placer y una gran alegría. Siento mucho gozo de poder compartir con ustedes el mensaje de esta mañana. Me puse muy feliz cuando el pastor Martín me invitó a compartir con ustedes la predicación de esta mañana. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Cristian Pirilo, soy hijo de Alicia, hermano de Romina, cuñado de Fabián, y podría seguir así con toda la familia. Eh, yo nací en esa iglesia, la primera vez que prediqué fue en este púlpito con apenas siendo conquistador, muy pequeño, 8 o 9 años. Recuerdo que me pusieron una tarimita detrás del púlpito porque era muy bajito y el púlpito era más grande que yo, pero tengo que agradecer a aquellos ancianos que me dieron la posibilidad de predicar, y de allí en adelante hasta el día de hoy lo estamos haciendo. Actualmente resido en la ciudad de Puerto Madryn, aquí estamos eh, sirviendo al Señor, ministrando a la iglesia, y quería decirles que cada rinconcito de la iglesia de Barceló tiene un pedacito de nuestro corazón. Hemos pasado muchos tiempos felices, gozosos, momentos de trabajo en la iglesia, construcción, reparación, arreglos. Hemos pasado momentos de camaradería cristiana, tanto en el salón de jóvenes o en el viejo salón de jóvenes al frente, como en el salón del fondo, en la cancha de vóley. Hemos pasado momentos muy lindos, como acampando, como conquistadores, como en la sociedad de jóvenes. Por supuesto, el culto divino era un placer, y la escuela sabática, pero quería recordar, y siempre recuerdo con mucho cariño, y quería contarle a ustedes que tal vez el momento más lindo de la iglesia para mí era quizá el momento más o menos concurrido de la iglesia, que era el culto de oración. Y aquellos más memoriosos recordarán a la nona Catalina, la nona Carmen, la Chola, la Negra, doña Ofelia, y un tiempo después se nos sumó nuestra querida hermana Clelia. Y allí, entre todas esas abuelitas, estaba yo. La nona me llevaba ya de chiquito, y así fue hasta que me mudé del barrio, ir al culto de oración y ver a esas mujeres de oración orando por sus hijos, por sus nietos, intercediendo a Dios, pidiendo por su salud, por sus achaques típicos de la edad que ellas vivían. Pero aquel grupito era muy, muy lindo para mí. Compartir con las abuelas la oración me ha hecho mucho bien. Así que quiero invitarte a vos también, que te sumes al movimiento de oración de la iglesia, al culto de oración, que puedas disfrutar de la oración. Y dicho todo esto, es momento de ingresar en el estudio de la palabra, y para ello vamos a orar juntos. Te invito a que allí donde estás, en forma reverente, puedas acompañarnos para la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar. Nuestro Padre y buen Dios, vamos a abrir tu palabra y queremos que los ángeles del cielo puedan guiarnos. Pedimos que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente y corazón para recibir la preciosa semilla del Evangelio. Padre, obra en cada uno de los espectadores que en esta mañana está viendo esta predicación, y aquellos que lo harán después, para que tu palabra sea llevada con poder a esos hogares, y en esta mañana seamos iluminados por tu gloria. Queremos oír tu voz hablando con amor. Háblanos mediante la Biblia, para que en esta mañana encontremos en ella paciencia, consuelo y esperanza. Derrama tu bendición sobre nosotros y envía pronto tu reino. Son favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de esta mañana podría titularse Deseo, que es el nombre del personaje sobre el cual vamos a meditar en esta mañana. Yo les invito a que busquen allí en sus Biblias, en forma digital o en el libro, en papel, puedan buscar el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 13. Y mientras buscas en tu Biblia el libro de Samuel, el primer libro, el capítulo 13, cuento un poquito el contexto inmediato de este capítulo, de este libro. Ustedes recuerdan, Israel, de tanto mirar a los vecinos que tenían rey, pidieron un rey para ellos, y entonces Dios les da un rey, busca un hombre como Saúl,
que era de los hombros para arriba, más alto que el resto, se distinguía de la tribu de Benjamín. Y es interesante porque el significado de la palabra Sheul en hebreo significa deseo. Ahora, no está claro en la lingüística bíblica si ese deseo es un anhelo o una exigencia. Y en esta mañana vamos a meditar en eso. Cuando el deseo es un anhelo o es una exigencia. Y vamos a ver esto en la vida de Sheul o de Saúl, como lo conocemos en español, porque fue justamente esto que hizo a Saúl tomar decisiones equivocadas. Capítulo 13 del primer libro de Samuel, allí en el versículo 1 dice que Saúl comenzó a reinar y entonces había recibido de Samuel además de ser ungido, había recibido de Samuel una orden o unas especificaciones o unas directivas sencillas. Él tenía que, cuando hubiera guerra, tenía que juntar al pueblo y esperar allí una semana a que Samuel viniera, y entonces, como Samuel era el profeta, el hombre de Dios y además hijo de Levita, tenía la prerrogativa que Dios le había dado de poder ofrecer el holocausto, es decir, buscar a Dios antes de salir a la guerra. Y así nos dice el capítulo 13, el versículo 1, que entonces hubo guerra entre los filisteos, y nosotros leemos allí en el versículo 5 que se concentraron los filisteos para pelear contra Israel. Había como 30.000 hombres, 6.000 de caballo, bueno, un gran ejército. Y dice el versículo 6 que cuando los hombres de Israel vieron que estaban en peligro, porque el pueblo estaba en grave aprieto, se escondieron en cuevas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán hacia la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y entonces Saúl esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había fijado, pero Samuel no llegaba a Gilgal, y el pueblo se desbandaba. Entonces dijo Saúl, bueno, algo hay que hacer. Y yo, que soy el rey, tengo la responsabilidad, y como soy una persona responsable, voy a tomar manos en el asunto. Y entonces aquí vemos que Saúl vio que la gente se estaba desbandando, una situación que no se podía seguir esperando, y con responsabilidad tomó la decisión de tomar cartas en el asunto. Decimos ahí en el barrio, es de armas tomar, ¿no? Fulano de tal o fulana es de armas tomar. Es esas personas que van para adelante y cuando hay que hacer algo, ellos son los primeros en hacerlo y son gente responsable y muy valiosa para la iglesia y muy valiosa para el movimiento, para el avance de la obra. Pero hay momentos en que hay que aprender a esperar. Y noten lo que pasó con Saúl. Versículo 9, traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Cuando acababa de ofrecer el holocausto, vio Samuel que venía y Saúl salió a su encuentro para saludarlo. Samuel dijo, ¿qué has hecho? Saúl respondió, vi que el pueblo se desbandaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, mientras los filisteos estaban ya concentrados en Migmas, y me dije, ahora descenderán los filisteos, y yo no he pedido el favor de Jehová. Así que me vi forzado por la situación a hacerlo. Entonces Samuel dijo, locamente has actuado. Si hubieras guardado el mandamiento que Jehová tu Dios te había ordenado, Jehová habría confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón, al cual designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Tremendo incidente, porque en esta situación nosotros podemos ver cómo la conducta humana nos puede hacer ver la realidad en forma distorsionada. Desde la perspectiva de Saúl, la culpa de hacer el holocausto era de Samuel porque tardaba. Además sintió la presión social de que la gente se desbandaba. Y él dice, me vi forzado a realizar el sacrificio. Qué distinto veía las cosas Saúl que las que veía Samuel. Y nosotros vemos algunos rasgos en el carácter de Saúl que puede parecerse mucho a vos o a mí, ya sea por formación
ya sea por pasado o simplemente que en algunas circunstancias podamos comportarnos de esa manera. Y entonces la expresión de Samuel dice a Saúl: locamente has hecho, lo que hiciste fue una locura. No esperar, no seguir el proceso, no atender a la voz de Dios es una locura. Es una locura. Y si el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, no temer a Jehová es el principio de la locura. Y saben que mucho de esto tiene que ver en forma tácita y real. Muchas personas llegan al estado de locura, a un estado emocional violento, un estado mental alterado, simplemente por no seguir los designios divinos. Y entonces vemos aquí que además de la locura típica de la juventud, Saúl estaba educado en un ambiente donde la presión social no era tolerada, donde la sociedad hacía presión sobre él. Ya lo habíamos visto con sus padres. Sus padres, es decir, todo Israel, la generación que le precedió a Saúl, estaban viviendo bajo la mirada de los otros. Y porque los otros tienen rey y nosotros no tenemos, porque el rey de ellos sale a la guerra y nosotros no tenemos quien salga, empezaron a mirar el estilo de vida de los vecinos. Y se formó así Saúl. Se formó así. Se formó en un hogar, en una familia, en un barrio, en una sociedad que vivían mirando qué hacían los demás. Y si los demás hacían tal cosa, ellos también tenían, también querían. Y así fue como desecharon a Dios y pidieron un rey. Y yo quiero detenerme un poquito aquí y hablarte a vos que sos papá, a vos que sos mamá, que estás formando un hogar, una familia. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Porque cuando ellos lleguen a la adolescencia, la expresión es: pero mamá, si todo el mundo lo hace. Esto le pasó a Israel. Todo el mundo tenía un rey y ellos no. Y entonces dice: pero me quiero comprar tal zapatilla porque todo el mundo tiene, y tal marca de ropa porque todo el mundo tiene, y tal marca de celular porque todo el mundo tiene, y tal y cual cosa porque todo el mundo lo hace. Saúl se crió así. Y cuando llegó el momento importante en su vida de tomar una decisión, eso estaba dentro suyo. Así que reaccionó naturalmente como siempre había reaccionado, haciendo lo que los demás hacían, haciendo que la mayoría estuviera de su lado. Y Samuel dice: esto es una locura. Pero además de no soportar la presión social, vemos a alguien que no esperó, que se cansó de esperar, que tenía una característica de impaciencia en su ser. Impaciente. Y aquellos que somos un poquito ansiosos, ¿cuánto nos cuesta esperar? Por eso la Escritura dice que ella es la que nos provee paciencia, consuelo y esperanza. En la Escritura podemos encontrar paciencia. Pero además, Saúl manifestó un sentido de independencia. Él hizo a su manera. Pero pastor, aquí nadie hace nada, algo hay que hacer. Y bueno, si nadie hace nada, lo voy a hacer yo. Esta fue la actitud de Saúl. Se manejó en forma independiente, autárquica. Y yo quiero detenerme un poquito en este aspecto de la independencia. Porque desde que nacimos, vivimos separados de Dios. Y naturalmente dentro de nosotros hay un sentido de independencia. Claro, uno pensaría: bueno, pero soy libre para elegir. Sí, es verdad que somos libres para elegir, pero la independencia, es decir, desconectarnos del resto y menos de la fuente de energía que es Dios, la fuente de vida que es Dios, finalmente lleva al dolor, al sufrimiento y a la muerte. Y esto le pasó a Saúl. Él quería ser independiente. Y entonces yo te invito a hacer una prueba. Ahí estás en tu casa con tu familia. Levante la mano el que le gusta que le digan lo que tiene que hacer. ¿A quién le gusta? Es difícil, ¿no? A ninguno nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Y Saúl manifestó un espíritu de independencia que iba a acompañarlo el resto de la vida. Y entonces Saúl, que es el deseo, Sheul, deseo, el deseo es así. El deseo es loco, el deseo cede a la presión social, el deseo es impaciente, quiere todo ahora, ya, y el deseo es independiente.
Y cuando nuestros deseos no son santificados, cuando nuestros deseos no son racionales, nos llevan a la ruina, como hicieron con Sheúl, deseo. Saúl dejó que su deseo que había recibido en la juventud, en la infancia, ahora lo dominara. Y es muy curioso porque dice Samuel que Dios buscó otro hombre conforme a su corazón, y cuando nosotros comparamos la vida de Saúl con la vida de Samuel, por lo menos en esta primera etapa, porque después veremos las consecuencias de las decisiones de Saúl, decimos, pero Saúl lo único que hizo fue ofrecer un sacrificio, hacer una adoración. Y David mató, adulteró, era un hombre violento, un hombre de guerra, tal es así que no pudo construir el templo, había derramado mucha sangre, además de lo que vimos con Betsabé, y además de lo que conocemos con sus hijos. Los hijos de David eran tremendamente en contra de su padre, Absalón, el otro que violó a la hermana. Es tremenda familia. Pero Dios dice, aquel es conforme a mi corazón. ¿Por qué será esto? Y para eso necesitamos seguir con el relato. Llegamos nosotros allí a los versículos 13 al 16, donde Samuel va a dejar a Saúl y se va a ir a Gabá, allí en Benjamín, y entonces Saúl allí salió a la guerra. Comparto con ustedes una cita de Patriarcas y Profetas en el capítulo titulado La presunción de Saúl. Dice, la historia del primer rey de Israel representa un triste ejemplo del poder de los malos hábitos adquiridos durante la primera parte de la vida. En su juventud, Saúl no había amado ni temido a Dios, y su espíritu impetuoso, que no había aprendido a someterse en temprana edad, estaba siempre dispuesto a rebelarse contra la autoridad divina. Y quizá a vos como a mí, y como al apóstol Pablo, hay dentro de nosotros una naturaleza que se revela, que se retuerce, y está siempre ahí esperando para salir en forma impetuosa. Necesitamos someter nuestra voluntad a Dios. Termina diciendo la cita de Ellen White, pero los hombres no pueden pervertir durante años las facultades que Dios les ha dado, y luego cuando decidan cambiar de conducta, encontrar que estas facultades frescas y libres para seguir un camino opuesto. No se puede. No es de la noche a la mañana. Por eso dice el proverbio que la senda de los justos es como la aurora de la mañana, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que si tomaste la decisión de cambiar de rumbo de vida, no te desanimes si mañana no podés. Porque no es así. Dios no hace magia. La magia no existe. Dios no trabaja en el vacío. Dios trabaja en cooperación con el ser humano. El Espíritu de Dios obrando en la vida del ser humano. Y entonces vamos a avanzar con la historia de la vida de Saúl y llegamos al capítulo 15. Porque Dios siempre es un Dios de nuevas oportunidades. Dios siempre es un Dios que está dispuesto a renovar el pacto con nosotros, darnos una hoja en blanco y escribir de nuevo, dar vuelta a la página y dejar el pasado y avanzar. Así que nuevamente Samuel va a buscar a Saúl y va a darle otra misión a ver qué pasa. Primer libro de Samuel, capítulo 15, leemos los versículos 8. Allí, yo les cuento rapidito, Samuel volvió a hablar con Saúl, le dijo que tenía que ir ahora porque Dios había decidido castigar a Amelec y tenía que matar al rey, a los soldados, a las mujeres, a los niños, al ganado, todo tenía que estar exterminado. Ese pueblo ya había colmado la paciencia de Dios y la ira de Dios por el pecado acumulado ya había llegado a su tope, igual que Sodoma y Gomorra. Dice, pero pastor, ¿Dios mandó a matar a todo el mundo? Sí. No porque Dios estuviera enojado, sino porque esa gente ya vivía de una manera que el Espíritu Santo ya no podía obrar en ellos para transformarlos, pero además estaban sufriendo demasiado. Y entonces Dios hace lo que hago yo con mis hijos, y aquellos que son padres van a entender muy bien. Hay un momento en el día donde, en nuestro caso, generalmente por las 8 o 9 de la noche, donde el nene está fastidioso. Agarra un juguete, le das el juguete, llora.
lo haces sopa, llora, lo dejas en el piso, llora, le das de comer, llora, le cambias el pañal, llora, lo haces sopa, llora. Entonces, ¿qué le decimos? Bueno, anda a dormir, ya es tiempo de dormir, necesitas descansar, ya el día te superó, ya estás muy fastidioso, cansado, anda a dormir. Y esto es lo que hace Dios con Sodoma y Gomorra y lo que hace con Amalec. Ya no pueden seguir sufriendo y viviendo así, ya no hay nada que les resulte placentero, que les haga bien, vayan a dormir. Y entonces el método que utilizó para mandarlos a dormir hasta el día del juicio fue, en el caso de Sodoma y Gomorra, fuego del cielo; en el caso de Amalec, Israel como instrumento en las manos de Dios. Así que la orden era clara, había que exterminar todo. Bueno, Saúl, vamos a ver si ahora puede obedecer. En el capítulo 13 no pudo, no aguantó, fue impetuoso, impaciente, no aguantó. Vamos a ver qué pasa ahora. Capítulo 15, versículo 8, capturó vivo a Agag, rey de Amalec, y a todo el pueblo lo mató a filo de espada, pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, el rey, y a lo mejor de las ovejas del ganado, mayor de los animales engordados de los carneros, y todo lo bueno, y no quisieron destruir, pero destruyeron todo lo que era vil y despreciable. Vino luego esta palabra de Jehová a Samuel. Versículo 11. Me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche, y madrugó Samuel para ir al encuentro de Saúl por la mañana, y avisaron a Samuel: Saúl llega al Carmel, y se ha erigido un monumento. Después se dio la vuelta y siguió adelante para bajar a Gilgal. Y entonces vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, y aquí viene el diálogo. Y antes de abrir el diálogo y de repasar ese diálogo, qué triste pensar que a Dios le pesó en su corazón. Algunas versiones dicen se arrepintió de poner a Saúl como rey. Dios estaba muy triste, el corazón de Dios estaba muy apesadumbrado, porque a Saúl le costaba acatar una orden, le costaba someterse a la voluntad divina, le costaba obedecer. Y cuando hablo de costar obedecer, no estoy hablando de no caer en pecado, ni no guardar los mandamientos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de obedecer a Dios en el sentido en que Dios me dice: bueno, levantate, vamos a hacer el culto, vamos a dialogar, a conversar con mi palabra, la oración. Y yo digo: Señor, un ratito más en la cama, me quedo un ratito más. Ahora que está la cuarentena, algunos no tienen obligación de ir a trabajar o trabajan desde casa. Cuando digo le cuesta obedecer, estoy hablando de el Señor me invita en la noche a pasar un momento de paz, de quietud, y yo digo: ya apago el tele, o ya dejo de ver la computadora, en un ratito más. Esto era lo que le pasaba a Saúl. Esto era lo que le pasaba a Sheúl, al deseo. Su deseo era más importante que su relación con Dios. Y en un ratito más vamos a ver esto en forma explícita, porque Él lo va a declarar. Así que, querido amigo y hermano que nos estás escuchando, Dios tiene grandes planes para ti, pero necesitas ceder a la influencia del Espíritu Santo. Vamos a ver el diálogo que ocurre allí en el versículo 14. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Curioso, interesante. Esta es una idea estupenda y notable, porque ya les conté que Saúl tenía una distorsión de la realidad, y desde su perspectiva las cosas eran muy distintas a cómo Dios las veía. Y en este caso Saúl, desde su perspectiva, él ve que había cumplido todo tal cual. Me imagino a Saúl diciendo: ahora sí, ya lo hice, ahora hice todo como me dijiste. Desde su percepción, todo estaba ok, ¿no? Y esto pasa cuando uno se aleja de Dios y empieza a ver la realidad de forma distorsionada. Y lo que puede ser muy malo, como tengo los ojos cegados, como estoy adormecido por el pecado, porque el pecado tiene un efecto narcótico que nos adormece, no nos permite estar con todas las luces prendidas, tiene un efecto anestésico que nos impide ver los peligros, y Saúl estaba así. Sheúl, deseo. El deseo estaba cegado. Y querido hermano, querido amigo que nos ves, el deseo muchas veces, cuando no es santificado, cuando no es racional, el deseo nos ciega. Y somos capaces de hacer locuras igual que Saúl.
y el deseo lo había cegado y él veía que todo estaba bien. Y aquí lo dice, ¿no? Yo hice todo como Jehová me dijo, he cumplido la palabra de Jehová. Ahora sí, lo hice bien, desde su perspectiva. Y por eso dice la Escritura, no seas sabio en tu propia opinión. Necesitamos consejos, consultar a gente de más experiencia. Qué triste es pensar que dentro de nosotros hay un pequeño Sheol en potencia, un pequeño deseo, que quiere hacer las cosas a su manera, que quiere tener razón siempre, y que desde su perspectiva, lo que él hace es lo mejor. Y entonces Saúl va a recibir de Samuel una pregunta sencilla, que va a cambiar la perspectiva. Dice el versículo 14, estoy leyendo primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 14, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos, preguntó Samuel. Saúl, ¿qué me estás diciendo? ¿No te dije que hagas todo así, así, así? ¿Y esto qué es? Ahora Saúl, el deseo, se confronta con una realidad que va a ser impactante, que lo va a golpear. Dice Saúl, de Amelec las han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás, destruí todo. Miren, en este versículo, y solamente podríamos hacer toda una meditación de este versículo, está lleno de un hondo contenido teológico y una profundidad espiritual muy grande. Porque lo primero que dice es, la culpa no es mía. El pueblo fue el que perdonó a los animales. Yo no tengo nada que ver. El tema es que los demás no hicieron lo que había que hacer. Si hay algo mal acá, la culpa es, bueno, en mi caso la del pastor, ¿no? En mi caso dice, no, la culpa es del pastor, que el pastor no vino, llegó tarde, no apoya los proyectos, no hace esto, aquello. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a eso, pero puede ser en tu vida que la culpa le estés echando a tu familia, o a los hermanos de la iglesia, o en tu trabajo. Sheol, el deseo cegado, lo hacía ver en forma distorsionada y lo primero que hace es echar la culpa, ¿no? Y esto ustedes ya saben, viene del Edén, ya con Adán y Eva comenzó esto y está dentro de nosotros la alteridad, la alienación, la culpa del otro. Y entonces dice, bueno, los demás fue que lo guardaron. Y además, fíjense en su inconsciente, porque la declaración que hace Saúl es, el pueblo responsable, pero además lo querían para sacrificarlo ¿a quién? ¿A quién iban a sacrificar? Dice Saúl, verso 15, a Jehová tu Dios. No es mi Dios, es tu Dios. Saúl, el deseo deja en evidencia que él no tenía mucha relación con Dios. No es mi Dios. No es el Dios de nuestros padres. Ustedes van a encontrar en la Biblia muchas veces la expresión Aboteinu, el Dios de nuestros padres. Y si es de mi padre, es nuestro. O Jehová nuestro Dios. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es, de todo el pueblo. Y recuerdan, Ruth y Noemí, dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Pero Saúl deja claro aquí que Jehová no era su Dios. Y entonces, verso 16, Samuel dice, déjame que te anuncie lo que Jehová me había dicho esta noche. Dice, dime, dice Saúl, aunque tus propios ojos eras pequeño, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido sobre rey de Israel? Jehová te envió en misión, ve y destrúyelo hasta lo que lo acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió, al contrario, he obedecido la voz de Jehová, fui a la misión que Jehová me envió, traje a Agar, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Pero el pueblo tomó el botín, las ovejas y las vacas, y el anatema para hacer sacrificios a Jehová en Gilgal. Tremenda declaración, triste declaración, porque aquí nosotros vemos otro aspecto de la personalidad de Saúl. Dice, a tus ojos eras pequeño. La estima de Saúl había sido lastimada en el pasado. Él se sentía, aunque era más alto que el resto, se sentía pequeño. Y no habla de humildad, sino de una autoestima baja. Saúl vivía
bajo la mirada de los demás porque su autoestima era baja. Y quizá esta mañana alguno de nosotros ha tenido un pasado triste en su infancia, en su adolescencia, ha sufrido porque vivimos en un mundo de conflicto, de guerra entre el bien y el mal, donde estallan las granadas, las bombas y las esquirlas nos lastiman y nos hieren. Y puede ser que tu autoestima esté lastimada y te sientas pequeño como Saúl. Y yo quiero decirte que además de que Dios tiene un plan para tu vida y un gran valor y te ama con un amor más profundo que la muerte, porque entregó lo mejor que tenía en su Hijo. Y cuando los padres comprenden esto, y cuando vos seas padre lo vas a entender, no hay cosa más importante que tu Hijo en tu vida. Cuando entendemos que Dios entregó lo mejor que tenía para salvarnos, tu vida tiene un gran valor. Pero también quiero decirte que si vivís bajo la sombra de la mirada de los demás, el deseo nunca va a ser satisfecho. Porque vivimos en un mundo que cada día exige más. Y Saúl se sentía menos que el resto, una autoestima baja, y por eso siempre estaba queriendo agradar a los demás, no a Dios. Por eso perdonó a Amelec, porque el pueblo agarró lo mejor de las vacas. Por eso cuando el pueblo se iba, él sacrificó. No vivas bajo la mirada de los demás. No vivas pensando en el qué dirán, en el si me aman, no me aman, me acepta o no me aceptan. Hay alguien que te amó con tanto amor que estuvo dispuesto a dar lo mejor que tenía a su Hijo para salvarte. A la vista de Dios tenés un precio tan grande que Él derramó hasta la última gota de sangre con tal de poder salvarte. Saúl nunca entendió el amor de Dios, nunca entendió el plan de Dios para su vida. Y entonces sigue aquí unas declaraciones tremendas de cómo funciona el Sheol, el deseo. Versículo 27, Samuel se volvió para irse, pero él se agarró y desgarró su manto. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo, uno mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y ahora, cuando Saúl se encuentra con esta realidad, se confronta con la realidad, dice, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios, dijo Saúl. Tremendo, ¿no? Lo que a Saúl le importaba era quedar bien delante de la gente. Lo que a Saúl le importaba era que los demás lo aceptaran. Y dice, por favor, vení conmigo para que yo ofrezca delante de los ancianos, ¿no? Para que me honres delante de los ancianos. Autoestima baja, quería sentirse honrado, ya se había hecho un monolito allá, bajando de Gilgal, lo leímos hace un ratito, pero después puedes repasarlo. Él necesitaba incrementar su autoestima. Y el deseo es así, y el deseo nunca se sacia, ¿no? Dice la Escritura, hay tres cosas que nunca se sacian, ¿no? Una de esas es la muerte, porque la gente muere y no se sacia, y el deseo del hombre nunca se sacia. Y Saúl, que tenía una autoestima baja, necesitaba que los demás lo reconocieran. Qué triste pensar que por vivir bajo la mirada de los demás, Saúl va a tomar la peor decisión de su vida. Versículo 31, Saúl y Samuel vuelven, y entonces allí Samuel va a hacer lo que Saúl no hizo, que fue matar al rey Agag. Y al ver la conducta del capítulo 13 y el capítulo 15, nosotros vemos una declaración de Samuel que va a marcar por qué Dios hace tanto énfasis en la obediencia. Capítulo 15, verso 22. Entonces Samuel dijo, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar, y prestar atención mejor que la grasa de los carneros. Como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también él te ha rechazado para que no seas rey. Tremendo esto, ¿verdad? Porque cuando hablamos y hacemos un análisis de declaración de Samuel, dice ahí, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia? Pero sacrificio y obediencia, claro, lo que te decía antes, ¿no? Una cosa es el esfuerzo que yo hago para cumplir los mandamientos y otra cosa es la obediencia
a la influencia del Espíritu Santo, ¿no? Estamos nosotros en esta situación, tengo que guardar el sábado, tengo que guardar el sábado, tengo que guardar el diezmo, tengo que no robar, no mentir. No es ese tu esfuerzo. Tu esfuerzo es, he aquí, habla que tu siervo oye. Señor, ¿qué querés que haga? ¿Dónde querés que vaya hoy? ¿Querés que a la señora del asiento de adelante le hable del amor de Dios? No, pero me acerco, ¿qué va a decir? ¿Va a pensar que estoy loco? ¿Qué? ¿A mi vecino que le lleve un libro? No, Señor, yo estoy acá esforzándome para guardar el sábado, para guardar los mandamientos. Y dice Samuel, ¿es tanto la obediencia y el sacrificio que ceder a la influencia del Espíritu Santo? Dice, mejor es obedecer que sacrificar. Obedece a la voz del Espíritu Santo, a la influencia del Espíritu Santo en tu corazón y en tu mente, que te está llevando y te está guiando a una experiencia espiritual más profunda. Levantate 5 minutos antes para hacer tu culto. Apaga la tele a la noche y andate a orar y a leer un buen libro de profecía. Y entonces dice, es mejor prestar atención que la grasa de los carneros. Curioso, ¿verdad? Es muy interesante. Es una idea estupenda, notable, porque Saúl, el deseo, que hizo lo que le parecía que tenía que hacer, y Samuel le dice, no, lo que tenés que hacer es prestar atención. Tenés que prestar atención a la voz del Espíritu Santo. Y es muy importante esto porque en los tiempos que estamos viviendo y lo que nos queda, ya no va a haber tiempo para mucha cosa más, ¿no? No sé si vamos a volver a la iglesia, yo espero que sí, pero si así no fuere, llegará un momento que no podremos ir en el futuro y ni siquiera podremos hacer esto de reunirnos virtualmente. Y lo único que te va a sostener es la voz del Espíritu Santo guiándote qué hacer, a dónde ir y cómo hacerlo. Por eso es necesario hoy prestar atención. Versículo 23, como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo es idolatría, la obstinación. Y voy a empezar por la obstinación porque se acuerdan que habíamos dicho que Saúl era independiente, él quería hacer las cosas a su manera. ¿Y cuántas veces nos encontramos vos y yo en esta situación? Hay que hacer así. No, dice que hay que hacerlo de esta manera, yo ya tengo experiencia, yo ya sé, hay que hacerlo así. Obstinación. Y dice así que la obstinación es como la idolatría. Claro, porque estoy poniendo mi voluntad por encima de la voluntad de Dios. Estoy haciéndome un Dios para mí mismo, cuando yo quiero hacer mi voluntad y cuando creo que mi plan es mejor que el plan que Dios tiene para su iglesia o para mi vida. Como pecado de adivinación es la rebeldía. Es muy interesante porque aquí dice que la rebeldía es como pecado de adivinación. Y ustedes saben, ¿no? La adivinación tiene que ver con el ocultismo, tiene que ver con el satanismo. Así que cada vez que nosotros entramos en un acto de rebeldía contra Dios, ya sea por desobedecer un mandamiento abiertamente, pero también cuando nos cedemos a la voz del Espíritu Santo, estamos poniéndonos del lado del rebelde. Y el primer rebelde, allí en el cielo, dice Apocalipsis 12, que fue el mismo ángel de luz, Lucifer, y así se lo llama, el ángel rebelde, el Satán, el diablo, el expulsado. Entonces, la rebelión puede conducirnos al ocultismo, al satanismo. Pastor, ¿no estará siendo muy exagerado? Puede ser que sí, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Saúl y Samuel no volvieron a verse nunca más. Ustedes ya conocen, Saúl fue rey de Israel durante 40 años, toda la etapa de la persecución de David, huyendo, persiguiéndolo. David va a tocar para Saúl, lo del gigante. Bueno, ustedes conocen todo esto. Y entonces llegamos a la última etapa en la vida de Saúl y de David. Y entonces, ¿qué encontramos? Encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 3 en adelante. Y mientras vos buscas allí en tu Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 3 en adelante, hacemos un repaso general de este muchacho que a su vista era pequeño, autoestima baja, se había criado en un ambiente donde los padres veían hacia afuera el estilo de vida de los pueblos de alrededor y querían ser como ellos. Sheol, deseo, un anhelo o una exigencia
Yo deseo que las cosas se hagan a mi manera. Y Saúl creció con esas tendencias de carácter, presión social, baja autoestima, el deseo dominando su vida, una característica de independencia, obstinación y rebeldía. Y entonces encontramos ahora, capítulo 28, versículo 3, Samuel dice, ya había muerto y todo Israel lo había lamentado y lo había sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había expulsado de la tierra a los encantadores y adivinos. Y entonces vienen los filisteos y ahora Saúl, ya sin Samuel, no sabe cómo hacer. Versículo 6, consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni Tumim, ni por profetas. ¿Se acuerdan? Jehová era el Dios de Saúl, tu Dios. Y ahora cuando hay problemas y Saúl quiere volverse hacia Dios, ya no hay respuesta de parte de Dios. Qué triste pensar que a veces podemos cruzar la línea de la gracia y ya nuestro corazón está muy endurecido para que el Espíritu Santo nos pueda oír, podamos oírlo. Y entonces, versículo 7 le dice a los criados que busquen a una mujer de adivinación y que vaya para que vaya a consultar a ella. Y entonces allí va a Endor, hay una mujer que tiene espíritu de adivinación. Se disfrazó Saúl, se puso sus vestiduras, no quería ir como rey, ustedes conocen el relato. Y ya finalizando la predicación de esta mañana, nos vamos a concentrar en esa última etapa. Dice el capítulo 28, versículo 9, Saúl le dice a la mujer que quiere consultar, la mujer le dice, Saúl ha hecho matar a todos la tierra, y a los evocadores y a los adivinos, ¿por qué me pones en mí en trampa para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, vive Jehová que ningún mal te sobrevendrá por esto. Curioso, interesante, ¿no? Estaba prometiendo por Jehová a un acto de ocultismo. El deseo nos confunde. Esto se llama sincretismo religioso, ¿no? Mezclar todo en una misma bolsa. Y Saúl estaba tan confundido, estaba tan atormentado mentalmente, que estaba en el nombre de Jehová jurándole a una adivina, a una medium espiritista. Tremendo, tremendo. Y entonces dice allí, la mujer dice, ¿a quién te ha de venir? Hazme venir a Samuel, respondió él. Y la mujer lanzó un grito y dijo Saúl, ¡Ey! ¿Por qué me has engañado tú? No temas, que he visto, le respondió el rey. Y dice, he visto dioses que suben de la tierra, dijo la mujer a Saúl. Y dice, ¿cuál es su forma? Un hombre anciano viene cubierto de un manto, respondió ella. Y Saúl comprendió que era Samuel, y cayendo su rostro en tierra hizo una gran reverencia. Esto es una idea estupenda y notable, ¿no? Porque Saúl ve lo que quiere ver. La mujer no dice, ese es Samuel. La mujer no dice, se parece a Samuel. La mujer no dice, su cara, su rostro es el de Samuel, o su voz. La mujer dice, yo veo un hombre de pelo blanco, que viene, un anciano cubierto de un manto. Y el deseo ve lo que quiere ver. Cuando tu deseo no es santificado, cuando tu deseo no es racional, te hace ver lo que quieres ver. Y Saúl se arrodilla. ¿Recuerdan? La rebelión es como pecado de adivinación. Y no fue en aquel momento, 38 años atrás o un poco más, cuando Saúl cayó en esto, pero pasaron 40 años y aquel pecado de rebeldía fue haciendo mella en su corazón y Saúl termina en pecado de adivinación. Pero eso no es todo. La cosa se pone más tenebrosa todavía. Y allí hablan con este espíritu que viene de la tierra. Saúl entiende que es Samuel y entonces allí se hace un diálogo y entonces ustedes pueden leer el diálogo en casa, yo por razones de tiempo no lo voy a leer, pero entonces dice, verso 18, como tú no obedeciste la voz de Jehová ni entendiste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha dicho esto hoy. Junto contigo Jehová entregará a Israel en manos de los filisteos, mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, Jehová entregará el ejército de Israel en manos de los filisteos. Y de repente Saúl cayó en la tierra. Cuán largo era, cuán alto era. Se llenó de temor por las palabras de Samuel, o quien creía que era Samuel. Estaba sin fuerzas porque no había comido durante aquel día y toda aquella noche.
Y la mujer se acercó a Saúl para ver que estaba muy turbado y le dijo: tu sierva ha obedecido tu voz. Ahora te ruego, pues tú también oigas mi voz, y pondré delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerza y sigas tu camino. Y él dijo: no, eso no lo voy a hacer. Y dice: pero, pastor, ¿a dónde quiere ir? Muy sencillo, muy sencillo. Cuando veamos aquí lo que está sucediendo y podamos descorrer el velo espiritual. Saúl durante 40 años estuvo rebelde y todas las características que hablamos: baja autoestima, vivir bajo la mirada de los demás, la rebeldía propia de la juventud que le acompañó toda su vida. Y ahora se da cuenta en dónde está. Después que que el deseo es saciado, porque él quería ver a Saúl, quería ver a Samuel, quería ver a Samuel. Una vez que su deseo es saciado, ahora se da cuenta dónde está. Está en el trono de Satanás. Está hablando con los muertos, es decir, con los espíritus del mal, porque los muertos no hablan. Saúl está en medio de una sesión espiritista donde los espíritus se revelan, se manifiestan, están allí, y él entró en diálogo. ¿Y qué es lo que le propone la sacerdotisa, la profetisa? Le ofrece hacer un pacto con el diablo. Y Saúl se da cuenta y dice: no, yo no voy a hacer eso. Dice: ¿cómo, pastor, un pacto con el diablo? Sí, fíjense. Dice: come un bocado de pan. Pero cuando le ofrece la comida, tenía en la casa un ternero, verso 24, un ternero engordado, y enseguida lo mató, tomó harina, lo amasó y coció panes sin levadura, y luego entonces le dio a Saúl. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? Cuando volvió el hijo, fiesta. ¿Y entonces qué mataron? Al becerro gordo. Es decir, cortar el becerro gordo, matar al becerro gordo, significa pacto. El término karat en la Biblia se usa para hacer un pacto. ¿Recuerdan a Abraham cuando hizo pacto con Dios? Separó los corderos y pasó por el medio. Y el sacrificio en el templo y en el santuario implicaba que el sacerdote tenía que comer la comida para entrar en pacto con Dios. Se llevaba el cordero, se confesaba su pecado, pero había que comer una parte del cordero. Y a Saúl se le ofrece hacer un pacto. Y la mujer le dice: yo te dije lo que vos me dijiste y yo hice lo que vos me hiciste, ahora vos haces lo que yo te digo. Un pacto, un pacto. ¿Recuerdan? La rebelión. La rebelión es como pecado de adivinación. Y sin quererlo, y sin darse cuenta, no aquel día en Amelec, pero 40 años después, al final de su historia, Saúl terminó haciendo un pacto con el diablo. Versículo 23, no comeré. Y se dio cuenta de lo que estaba pasando. Pero sus siervos le insistieron junto con la mujer, y él obedeció. ¿Recuerdan? Él estaba acostumbrado a vivir bajo la mirada de los demás. Quería ser como el resto, no soportaba la presión social, y como todo el mundo lo hacía, él también lo hizo. Y te hablo a vos, querido joven, que ya te ofrecieron una pitada de cigarrillo, que ya te ofrecieron ver tal o cual película, que ya te ofrecieron probar tal o cual sustancia, ir a cualquier tal o cual lugar. No cedas a la presión social. Saúl terminó pactando con el diablo, porque no soportó la presión social, porque todo el mundo lo hacía. Y quiero decirte que llegarán momentos donde todo el mundo irá para allá, donde todo el mundo lo hará. Pero el pueblo de Dios se mantendrá firme en su lugar, y vos tenés que ser parte del pueblo de Dios. Dice: pastor, pero soy débil, no tengo fuerza, mi humanidad. Dice el apóstol Juan en su carta: les escribo a ustedes jóvenes, porque ustedes han vencido al maligno. Yo ya no soy tan joven, y quizá mi generación no hizo lo que había que hacer. Pero tenemos confianza en vos. Dios cree en vos. Jesús tiene confianza en vos y dice: vos has vencido al maligno. Está escrito en su palabra. Solo necesito creer. Y tristemente este hombre Saúl terminó, dice el verso 24, mataron el cordero, lo amasó y comió. Y entonces luego sirvió todo aquello a Saúl y a sus siervos, quienes después de haber comido se levantaron y se fueron aquella misma noche. La hora de la oscuridad había llegado sobre la vida de Saúl. Y aquel pecado de su juventud, o mejor dicho, aquella tendencia de su carácter nunca resuelta,
lo acompañó el resto de su vida y ahora terminó haciendo un pacto con el diablo. Y créanme que la historia de la humanidad termina de esta manera. Todos aquellos que adoren a la bestia y a su imagen, todos aquellos que no se mantengan firmes del lado de la verdad aunque se desplomen los cielos, terminarán adorando a la bestia, haciendo un pacto con el diablo, así como Saúl. Y querida familia de la iglesia, yo quería terminar esta predicación recordando cómo empezó todo eso. Empezó con alguien que se cansó de esperar. Samuel no venía, el pueblo se dispersaba, un combo explosivo, baja autoestima, vivir bajo la mirada de los demás, hacer lo que todos hacen y cansarse de esperar. Un combo explosivo. Y quizá en esta mañana estamos predicando para alguien que se cansó de esperar al Mesías. Ese pastor hace 80 años que voy a la iglesia, en una Catalina. Hace 40, 50 años que soy adventista. Pastor, yo me bauticé pensando que Jesús venía pronto. No te canses de esperar. Un poquito más. Y el que ha de venir, vendrá y nos fallará. Porque cuando te cansás de esperar, comienzan estas cosas. Que no hoy, no mañana, pero en el futuro, terminan poniéndote de parte del enemigo. Y yo quisiera también terminar orando para que allí donde estás, en tu corazón el Espíritu Santo ponga la certeza, la convicción y la decisión de aunque Él tarde, lo voy a esperar. Cada día voy a esperar, porque Cristo viene y viene pronto. Acompáñame en esta oración. Oremos juntos. Nuestro Padre y buen Dios, en esta mañana queremos reconsagrar nuestra vida a Ti y pedirte paciencia, consuelo y esperanza. Ayúdanos a esperar la pronta venida de tu Hijo Jesús. Al mirar este mundo que se está destruyendo, donde hay personas desahuciadas, no queremos cansarnos de esperar. Sabemos que tú vas a venir pronto, por eso te pedimos paciencia, fortaleza. Ayúdanos a crecer en tener una estima equilibrada como tú deseas y a no vivir bajo la mirada de los demás, sino mirar el amor que tú tienes por nosotros. Padre, renueva en cada uno de nosotros la esperanza de tu pronta venida y manténnos fieles y firmes hasta el día en que vengas a buscarnos. Rogamos estos favores en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le dé una linda tarde de sábado y como oramos cada día, Jehová vele entre nosotros hasta que volvamos a vernos. Mispah.